Imaginad por un momento que estáis en Málaga, un 4 de agosto a las 3 de la tarde con 37 grados. Tenéis que ir caminando desde el centro hasta la estación de tren. Y estas son vuestras opciones. Una ruta algo más corta, pero sin sombra, o una un poco más larga, pero con sombra. ¿Cuál elegiríais? Casi todos elegiríamos la opción con sombra, a no ser que vayamos a perder el tren, porque en ese momento no se trata de llegar 2 minutos antes, sino de no sufrir un golpe de calor. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Juan Luis González Rodríguez y les presentaré mi trabajo final de máster, Street Shadow, donde se presenta una solución para ir siempre por la ruta más sombreada. En primer lugar, abordaremos la definición del problema y el estado del arte. Seguidamente, se definen los objetivos y la metodología empleada en el proyecto. A continuación, analizaremos los resultados obtenidos y veremos una demo funcional. Se realizará un análisis de rendimiento y, finalmente, se expondrán las conclusiones y limitaciones. Todos hemos experimentado el calor extremo en verano cuando salimos a la calle, especialmente en ciudades como Málaga o Sevilla, con climas muy cálidos. ¿Qué solemos hacer cuando salimos a la calle y tenemos calor? Buscamos la sombra de forma instintiva para estar más cómodos. Pero más allá de la comodidad, la radiación solar puede provocar problemas graves para la salud, como son las quemaduras, el fotoenvejecimiento o el cáncer de piel. Las personas fotosensibles o con enfermedades crónicas son las que pueden verse más afectadas. Además, los niños y mayores también son muy vulnerables, ya que no cuentan con mecanismos tan eficientes para regular su temperatura corporal. A pesar de todo ello, no hay ninguna aplicación de navegación urbana actual que considere la sombra como un factor clave para el cálculo de rutas. En un contexto de cambio climático, en el que las olas de calor van a ser cada vez más frecuentes y severas, surge Street Shadow, para plantear una movilidad urbana peatonal saludable, capaz de adaptarse a este nuevo escenario. Desde hace más de una década han aparecido investigaciones en las que las sombras han sido objeto de estudio en la navegación urbana. Algunos ejemplos recientes son ShareRouter, desarrollada en el año 2024, donde se extraían las sombras de imágenes satelitales para un momento concreto del día y se ofrecían rutas más sombreadas. También se llevó a cabo ese año el estudio de índices, como Cool Walkability, para la elección de rutas sombreadas. Pero todos los estudios previos comparten algunos de los siguientes problemas. En primer lugar, utilizan las sombras de un único momento del día, o métodos poco precisos para el cálculo de las sombras. En segundo, no suelen ofrecer el código en abierto, ni son estudios reproducibles. En tercer lugar, muchos se desarrollan en un área muy pequeña, como una plaza, y no son extrapolables a una aplicación real. Tampoco suele permitir la personalización del peatón para establecer su preferencia entre la sombra o la reducción de la distancia. Respecto a este último punto, hay que remarcar que el precio a pagar por reducir la exposición solar es tener que realizar rutas más largas. Así, siempre tendremos que equilibrar estas dos variables al escoger una ruta. O caminas más, reduciendo la exposición solar, o caminas menos, pero recibiendo mayor exposición solar. El objetivo principal de este trabajo es la reducción de la exposición solar de los peatones en entornos urbanos, proponiendo rutas que maximicen los trayectos sombreados, para reducir así los riesgos a su salud y aumentar el confort al caminar. Para conseguir este objetivo es necesario, en primer lugar, ubicar los edificios y la red urbana, calcular la posición del sol para cada instante y también reconstruir los modelos 3D de los edificios de la ciudad. Teniendo estos aspectos cubiertos, el siguiente paso es proyectar las sombras de los edificios en el suelo y finalmente generar las rutas con información de las sombras. Además, se desarrollaron las preguntas PICO, que permitieron establecer una guía para todo el proceso técnico, de manera que éste estuviera siempre orientado a la resolución de estas preguntas. Para el desarrollo del proyecto se ha aplicado la metodología CRISDM, ampliamente adoptada en proyectos de ciencia de datos. Se divide en 6 fases que comento muy rápidamente. La primera es la comprensión del negocio, seguida de la recopilación de los datos. A continuación se lleva a cabo la fase de preparación de los datos, y una vez recopilados se pasa al modelado de los datos. La siguiente fase será la evaluación, y finalmente el despliegue. Esta metodología es iterativa y permite saltar de una fase a otra. A continuación, se describe cómo se ha llevado a cabo este proyecto siguiendo la metodología TRISDM. En primer lugar, se determinó que el servicio Spire de la Dirección General del Catastro era la fuente de datos más adecuada para la geometría de los edificios. Así, se descargó el fichero GML con toda la información agregada de los edificios de Málaga, donde se desarrollará el primer pilotaje de este proyecto. El catastro considera una altura de 3 metros por planta,
con lo que se obtiene una geometría tridimensional con la calidad adecuada para la mayoría de edificios de la ciudad. Usando las coordenadas del centro de los edificios de Málaga y dado un instante concreto de tiempo, se calcula la posición del Sol mediante la librería de Python PVLib, que devolverá el ángulo azimutal y cenital del Sol. Con esta información se puede calcular el vector de proyección de la sombra para cada instante concreto, ya que las sombras, como el Sol, van cambiando a lo largo del día, por lo que tienen que calcularse para cada momento. Conocido el vector en el instante de interés, se utilizará este para proyectar las sombras de todos los edificios en el plano del suelo y almacenarlas en formato GeoJSON, que permite guardar los polígonos que definen estas sombras, así como sus coordenadas. El siguiente paso es, conocidas las sombras en cada momento, cómo integrar esta información en el cálculo de ruta. Pero para ello, antes se debe conocer cómo los sistemas de navegaciones actuales almacenan y utilizan su información para calcular rutas. Lo hacen en forma de grafos, en las que los nodos son esquinas o cruces entre calles, y a su vez las calles o caminos se definen como aristas entre dos nodos. Estos sistemas almacenan información en las propiedades de las aristas, como son la longitud o el tiempo que tarda en recorrerse. Así, los sistemas actuales de navegación utilizan esa información como un peso de arista y aplican algoritmos como Dijkstra, Aestrella o Bellman-Ford para determinar la ruta entre dos nodos, el origen y el destino, de forma que sea la ruta con un menor peso. Para este proyecto se han utilizado los datos de navegación de OpenStreetMap, que los dispone de forma abierta a la comunidad bajo licencia Open Database License. Se necesita entonces un peso que tenga en cuenta las sombras, pero no solo esto, sino que se quiere poder personalizar de manera que el usuario pueda escoger entre ir por rutas más sombreadas o con menos distancia. Además, como el cálculo de los pesos es algo costoso, se descarta hacerlo en el instante de la solicitud. Se genera así un conjunto de 11 pesos, precalculados, claro, todo ello en función de un parámetro de personalización que pasaremos a denominar alfa. Cuando el valor de alfa sea igual a 1, significa que el usuario quiere la ruta más corta, sin tener en cuenta la sombra. Para un alfa igual a 0, el usuario dará toda la importancia a reducir la exposición al sol, sin importar que implique andar más. Los valores intermedios suponen un balanceo entre estas dos opciones. Así se crean los 11 pesos, uno para cada alfa, igual a 0, 0,1, 0,2 hasta 1,0. De esta manera tendremos 11 pesos para cada arista. Ya sabemos que vamos a necesitar estos 11 pesos por arista, pero ¿cómo incluimos la información de la sombra en los pesos de las aristas? Para calcular el peso de cada arista, lo que haremos es tener en cuenta cuánto mide la arista de largo y de esa longitud qué porcentaje está en sombra, es decir, qué fracción de sombra tiene. Así, para cada instante de tiempo del grafo y para cada arista se calcularán las fracciones de sombra. Por ejemplo, en una calle de 10 metros de largo, donde hay 6 metros a la sombra y 4 al sol, la fracción de sombra será de 0,6, es decir, del 60%. Mediante la fórmula que vemos en la diapositiva, se calculan los pesos para cada arista y cada uno de los 11 valores discretos del parámetro alfa. Estos nuevos pesos se almacenan junto con el grafo, al igual que pasaba con las sombras, en un fichero que denominaremos ahora grafo enriquecido, existiendo uno para cada instante de tiempo en el que se quieren calcular las rutas. El paso siguiente es utilizar en peso, que hemos personalizado en base al parámetro alfa, para que, usando el algoritmo Dijkstra, se pueda calcular la ruta que minimice ese peso. Como se quieren ofrecer todas las opciones, se calcularán 11 rutas, una para cada valor de peso del parámetro alfa, y se ofrecen todas al usuario, para que pueda escoger la ruta que más se adecue a sus necesidades. Se realizaron los cálculos de todos los ficheros de sombras y grafos enriquecidos para el 1 de junio de 2025 en el supercomputador Picasso de la Universidad de Málaga. El siguiente paso fue utilizar una aplicación web que permitiera hacer consultas de forma dinámica para distintos momentos y distintas ubicaciones. Esta demo se desplegó en local mediante la librería Flash de Python. Nos permite hacer consultas. Por ejemplo, podemos calcular las rutas entre la calle Beatas 12 y la calle Martínez 18 para el día 1 de junio de 2025 a las 6:05 de la tarde. Se observa que hay un selector que permite escoger las rutas más soleadas o menos, aislando al usuario de la complejidad técnica y del concepto del parámetro alfa. Además, se informa sobre el tiempo, desglosado en sol y sombra para cada ruta, cuando estamos usando el selector. También se pueden ocultar las sombras o volver a mostrar todas las rutas.
Al situar el selector sobre alguna de las rutas, nos da información bajo demanda de la distancia total, la distancia al Sol y a la sombra. Observamos que para la menor exposición al Sol, con la ruta más sombreada, tenemos 0 minutos en la que estamos recibiendo exposición directa del Sol. Se podría calcular esa misma ruta para otro momento del día, como las 2 de la tarde. En el mapa vemos que hay menos sombras en general, y la menor exposición solar, de nuevo para la ruta más sombreada, es ahora de 5 minutos al Sol, en lugar de 0 como antes. También podríamos probar con otra ubicación, como la estación de tren de Málaga. Como vemos, en trayectos más largos el cálculo es algo más lento. Otra cosa que podemos hacer es introducir un instante en el que el Sol está bajo el horizonte. En este caso, la aplicación web devolverá un mensaje de error. Esta aplicación web demuestra el potencial del sistema y se presenta como una prueba de concepto con una interfaz no tanto centrada en la estética, sino en cómo aplicar y visualizar los datos calculados para generar rutas, ofreciendo así al usuario una toma de decisiones informada. Genial, ya tenemos un sistema funcional, pero ¿es realmente rentable llevarlo a la realidad? Pues durante el desarrollo del proyecto se han llevado a cabo una serie de mediciones de los tiempos de ejecución de las fases. Se ha detectado que el cálculo tridimensional de los edificios es altamente costoso. Para este caso, el de Málaga, fueron del orden de 4 horas para leer el GML y de 36 horas para la reconstrucción tridimensional, usando un procesador de 2,8 GHz. Pero este procedimiento es uno que solamente ha de realizarse una vez, y sus resultados se pueden realizar tantas veces como sean necesarias. Además, se han realizado 250 peticiones aleatorias de cálculo de ruta en diferentes momentos del día y para diferentes ubicaciones, con el objetivo de estimar qué procedimientos son los que más recursos consumen. El propio cálculo de rutas mediante el algoritmo Dijkstra, la carga de las sombras y crear el renderizado HTML del mapa son los que más consumen. Estos concentran el 70% del tiempo desde que se hace una petición hasta que se muestra por pantalla. Hay que tener en cuenta que hay que calcular 11 versiones de cada ruta, una para cada valor de alfa. También hay que señalar que las rutas más largas, al implicar más datos de sombras y grafos, inevitablemente requieren un mayor tiempo de procesado, viéndose las tareas de cálculo de ruta y renderizado HTML del mapa las más afectadas por este hecho. Además del rendimiento, durante el desarrollo se han encontrado una serie de limitaciones técnicas y contextuales que abren la puerta a futuros desarrollos. En primer lugar, el modelo tridimensional de los edificios supone una altura de 3 metros por planta, lo que introduce cierta incertidumbre en la calidad de las sombras y se hace evidente en edificios como el de la Catedral, en el que la reconstrucción 3D y por consecuente las sombras no son adecuadas. Otra limitación que no se tiene en cuenta son las condiciones atmosféricas en tiempo real. Este sistema supone cielos siempre despejados. Así, las rutas no tienen en cuenta, por ejemplo, la sombra de las nubes o de otros objetos temporales, como toldos instalados en las calles del centro. Tampoco se tiene en cuenta el sombreado de los árboles, por la dificultad del modelado de sus sombras y por no disponer de una base de datos de calidad con la geometría de estos. En esa misma línea, el índice ultravioleta en el momento de efectuar la ruta también es un factor relevante que debería incluirse para determinar qué ruta es mejor. Otro aspecto detectado es que las sombras se calculan para el momento concreto de inicio de las rutas y no se tiene en cuenta cómo van variando mientras ésta se recorre. Esto es especialmente sensible en los trayectos más largos. También se han identificado cuellos de botellas en cuanto a rendimiento, que deberán optimizarse. Además, para un despliegue real, el cálculo de rutas ha de ser más rápido. En el entorno actual de pruebas, ejecutado en local, las peticiones tardan unos 40 segundos en resolverse. La solución planteada aún no se integra con ninguna API ni con aplicaciones móviles, que sería realmente interesante. Por último, el suelo se ha considerado como un plano z igual a 0, sin incluir las sombras que pueden generar la orografía del terreno, ni cómo afecta esta orografía a la proyección de sombra de los edificios. Además de esto, se definen unas líneas futuras como el desarrollo de este sistema en otras ciudades. También el estudio de si las rutas que minimizan la exposición solar realmente suponen una mejora para los usuarios, con pruebas reales. Otras líneas derivadas pueden ser el estudio de las sombras en entornos urbanos, para detectar zonas con escasez de sombra y poder tomar medidas para paliarlo. Este trabajo ha demostrado que es técnicamente posible generar rutas peatonales que minimicen la exposición solar,
dando así por satisfecho el objetivo principal. Así, Street Shadow se plantea como una herramienta destinada a mejorar la salud mediante la movilidad peatonal. En este sentido, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Salud y Bienestar, reduciendo la exposición al sol, el estrés térmico y fomentando la actividad física mediante trayectos seguros a pie. También se enmarca en la reducción de las desigualdades, porque las personas sin vehículo o con problemas de salud serán los principales beneficiados. Otro de ese tratado son las ciudades y comunidades sostenibles, al fomentar una movilidad peatonal, dejando de un lado el vehículo de combustión con la contaminación asociada a este. Y por último, con la acción por el clima, a proponer estrategias para hacer frente a episodios como olas de calor. Antes de finalizar, me gustaría dedicar unos segundos a las personas que han hecho posible este trabajo, como a Carlos y a Samuel por su dirección, también a José Aguilera, a Ezequiel y a la UMA por poner a su disposición los recursos computacionales, y por último a María Dolores. Además, me gustaría agradecer a la comunidad de usuarios de OpenStreetMap y a la Dirección General de Catastro por ofrecer sus datos en abierto, y por último a los desarrolladores de las librerías que se han utilizado en este proyecto. Después de todo este recorrido, queda clara una idea. Caminar por la sombra en ciudades como Málaga no es una cuestión solo de confort, sino que es prevención en salud pública. Si queremos ciudades más resilientes y sostenibles, necesitamos integrar la sombra como una variable clave en la planificación urbana y en la movilidad peatonal. Street Shadow es un primer paso, un prototipo funcional, abierto y replicable, que demuestra cómo gracias a los datos y la tecnología podemos construir ciudades más saludables y humanas, que cuiden a sus peatones. Pero es que esta idea en el fondo no es nueva. Ya nos lo decían nuestras madres y abuelas sin datos ni algoritmos. Niño, coge por la sombra que hace mucho calor. Hoy, la ciencia y la tecnología pueden ayudarnos a que este consejo tan simple se convierta en una política urbana y en un derecho compartido mediante trayectos que minimicen la exposición solar. Muchas gracias a todos y a todas por vuestro tiempo.